Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 jugadores que pudieron sumar más minutos de lo esperado, quizás en esta fecha FIFA de noviembre, teniendo en cuenta que uno de ellos había sido citado para septiembre, jugó allí, ingresó un rato en el segundo tiempo, pero después en octubre no estuvo y ahora volvió a estar y le tocó entrar un ratito en uno de los 2 partidos que jugó la selección argentina. Después estaremos hablando de otro que hizo su debut absoluto con la albiceleste, un futbolista que quizás a principios de este año no iba a ser ni siquiera tenido en cuenta por Lionel Scaloni, pero luego de lo que fue su participación en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, el DT de a poco empieza a tenerlo en cuenta y acaba de debutar en la selección mayor. Ya había sido citado para anteriores fechas FIFA, y después otro jugador que básicamente jugó un partido y medio cuando no creíamos que iba a tener tantos minutos, y empieza a ser uno de estos jugadores de posible recambio que ya mencionó el DT, que en el 2025 va a priorizar a muchos futbolistas que estén teniendo regularidad y continuidad en sus clubes. Quizás este jugador todavía no ha tenido su gran momento en la selección argentina, pero en su equipo está jugando y está teniendo un buen nivel, y eso le da chances de formar parte de la próxima fecha FIFA, que recordemos será en marzo del 2025, con los partidos ante Uruguay en condición de visitante y el otro duelo nada más y nada menos que contra Brasil en condición de local. Empecemos. Vamos a comenzar hablando del primer caso, que es del jugador que jugó más tiempo de lo que por lo menos tenía planeado cuando surgió la lista de 28 jugadores que dio Scaloni hace 2 semanas antes de que se jugaran los partidos ante Paraguay y Perú. Y el nombre es el de Leonardo Balerdi, un futbolista que terminó jugando 45 minutos completos en el duelo frente a Paraguay en condición de visitante. Es cierto que no tuvo su mejor ingreso, ahora voy a estar repasando sus acciones, y después jugó casi todo el partido contra Perú en la Bombonera. Salió reemplazado a falta de 1 minuto para que ingrese un rato Facundo Medina. El caso de Balerdi es que antes de esta fecha FIFA, por los nombres que estaban formando parte de la lista, iba a ser como mínimo el 5º defensor central. Y cuando sos el 5º defensor central, la cantidad de minutos que sumás en los 2 partidos es 0. Inclusive tenés que ver si llegás a formar parte en alguno de los 2 duelos del banco de suplentes. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Antes de que la selección se reuniera, Germán Pesela fue dado de baja por una lesión que sufrió en su equipo, en River Plate. Posteriormente, el martes anterior a jugar con Paraguay, es decir, 48 horas antes de ese partido, fue desafectado Lisandro Martínez, que había sufrido un golpe el fin de semana anterior en un partido con el Manchester United frente al Leicester City, y eso se agravó en el entrenamiento del albiceleste, por lo que segundo defensor central que fue dado de baja. Y en el propio partido ante Paraguay, el Cuti Romero tuvo que salir en el entretiempo por una molestia que después no le permitió no solamente seguir ese propio duelo, sino que tampoco pudo estar frente a Perú. 3 defensores centrales dados de bajas en tan solo 4 días, y obviamente una oportunidad única la que se le presentó a Leonardo Balerdi. Ingresó en el entretiempo en el partido contra Paraguay. Lamentablemente sus primeras 2 acciones terminaron siendo negativas, porque comete la falta previa al tiro libre que posteriormente terminaría desencadenando el 2-1 para la victoria del conjunto guaraní contra la vigente bicampeona de América, y en la propia pelota parada tampoco dio esa garantía. Es cierto que es un jugador muy fino, muy sólido y que sabe muy bien jugar la pelota por abajo, tiene esas características de zaguero a los que normalmente Lionel Scaloni lleva a la selección argentina, pero va a tener que mostrar rendimientos un tanto más concretos. Después es verdad, es muy difícil que siendo primer marcador central pueda pelearle el puesto como titular al Cuti Romero. Diría que es prácticamente imposible. Mientras el Cuti siga jugando en el Tottenham, va a ser el primer zaguero de la selección argentina por todo el 2025 y por todo el 2026, inclusive la Copa del Mundo. Pero aún así, el hecho de que haya pasado a ser el 5º defensor central al segundo en esta fecha FIFA, obviamente es algo que hay que destacar, y es algo que seguramente el propio jugador no pensaba cuando apareció en la lista preliminar de 28 nombres para esta última fecha FIFA de noviembre. Y después, ante las 3 ausencias, está claro que contra Perú en la Bombonera iba a ser titular.
no iba el DT a hacer tantos cambios, sobre todo en la zona defensiva, teniendo en cuenta que ya también en el lateral derecho Nahuel Molina estaba dado de baja y Nicolás Tagliafico inclusive llegó con una molestia, así que muchas modificaciones no iba a haber, y Balerdi compartió la saga central con Otamendi tal como lo hizo en el complemento frente a Paraguay en Asunción. Y su nivel estuvo aceptable, es cierto que Perú prácticamente no atacó y eso benefició a todos los defensores, pero creo que lo más importante es que pudo sumar su primer partido como titular en eliminatorias y esto le va a servir de aprendizaje. En el Olympique de Marsella, que es el equipo en el cual está jugando en Francia, es titular y eso es muy importante porque ya dijo el entrenador, a partir del año que viene el que no juegue en su equipo va a tener muy pocas probabilidades de ser citado a la selección argentina. Y vamos ahora con el hombre que hizo su debut oficial en la selección argentina mayor, que es el de Giuliano Simeone, futbolista que ingresó para disputar los últimos 10 minutos más el descuento en el partido frente a Perú, que es un futbolista que no había formado parte de la lista en primera instancia y que Scaloni decidió llamar después cuando se dio la baja de Nahuel Molina, que muchos le sorprendieron porque Molina es lateral derecho, es decir, es defensor, y Giuliano Simeone juega a veces como volante por derecha, a veces como extremo por derecha, todo del costado diestro, pero claramente es un futbolista con características más ofensivas. Aún así, Scaloni, ante la baja del marcador de punta diestro campeón del mundo, decidió convocar a este jugador que a inicios de este 2024, que estaba jugando en ese entonces en el Alavés de España, nadie lo tenía como para formar parte del albiceleste en este año. La realidad es que no muchos todavía lo conocían, se sabía que su pase era del Atlético de Madrid, que había estado a préstamo en el Alavés durante la temporada 2023-2024 y que su rendimiento había sido positivo, no es que había sido espectacular, pero por lo pronto había conseguido lo que no iba a lograr en el Atlético de Madrid, que era sumar minutos, algo importante para Lionel Scaloni. Y ya lo aclaró el DT. Sin embargo, a mitad de año regresó al colchonero a ser dirigido nada más y nada menos que por su padre, y si bien es verdad está lejos de ser titular indiscutido, por lo menos está sumando minutos y eso es algo que lo puede beneficiar con vistas a lo que viene. Le tocó ingresar en el segundo tiempo ante Perú, tuvo un par de acciones destacadas, pero obviamente no pudo mostrarse como seguramente a él le hubiera gustado. Su nombre empezó a surgir con más fuerza luego de que Javier Mascherano lo convocara para formar parte de los 18 futbolistas que representaron a Argentina en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue un nombre bastante importante en ese sentido porque, como dije, era un jugador del que no se esperaba nada porque básicamente no se lo conocía en términos futbolísticos y terminó teniendo un buen nivel. En los Juegos Olímpicos sí verdaderamente mostró una versión positiva en los 4 partidos que jugó el albiceleste, pero en la selección todavía falta por verlo. No fue convocado para la fecha FIFA de septiembre, sí había sido convocado para la fecha FIFA de octubre, aunque no le tocó ingresar en ninguno de los 2 partidos, no entró ni contra Venezuela en territorio venezolano ni contra Bolivia en el Monumental y tampoco había sido citado en primera instancia para esta fecha FIFA de noviembre. Terminó siendo llamado, como dije recién, ante la baja de Molina. Sin embargo, el DT lo hizo jugar 10 minutos, teniendo en cuenta que tenía algunas variantes, como también podía ser el ingreso de Garnacho. Sin embargo, como no había quedado del todo conforme con lo que había hecho el hombre de Manchester United cuando le tocó ingresar en el segundo tiempo del partido ante Paraguay, y sabiendo que Giuliano Simeone podía estar ante su debut con la selección argentina, terminó escogiendo al hijo del Cholo como para entrar en este segundo cotejo que terminó por suerte con victoria para Argentina por 1-0. Si logra seguir teniendo minutos en el Atlético de Madrid, yo veo que va a ser positivo un llamado en la fecha FIFA de marzo. Sin embargo, es acá donde los jugadores tienen que ser muy pero muy inteligentes a la hora de elegir su futuro, porque el Atlético de Madrid es un equipo importante, que juega Champions, que jugará a mediados del año que viene el Supermundial de Clubes de la FIFA, pero a lo mejor te conviene irte a un equipo menos importante pero que sabes que vas a ser titular. A Scaloni no le importa tanto en qué club juegue cada jugador, pero sí le importa que sume minutos, así que si Giuliano Simeone llega a recibir una oferta en el mercado de enero, puede ser que la misma sea muy pero muy analizada por él. Y el último jugador del que vamos a hablar quizás es el menos destacado de esta fecha FIFA de los que ingresaron, pero me parece apropiado volver a mencionarlo porque es un nombre que Scaloni viene convocando ya desde el 2023 y me imagino que en algún momento querrá que dé en definitiva el salto a la selección argentina mayor. Estamos hablando de Valentín Castellanos, un futbolista que
Tiene 26 años ya, es decir, no es un jugador joven como los dos mencionados recién, pero aún así estamos hablando de un futbolista que cuando le tocó ingresar mostró algunas actitudes importantes. Es cierto que le tocó ingresar en un momento muy difícil del partido ante Paraguay porque entró al minuto 40 de la segunda parte y prácticamente Scaloni lo puso como el salvador en ese partido, que no digo que ya estaba perdido, pero verdaderamente había muy pocas probabilidades de que la albiceleste, por cómo había jugado durante todo el encuentro, empatara ese duelo ante los guaraníes. Pero aún así, Castellanos, ingresando en el segundo tiempo, peleó, generó 2 situaciones de gol y fue un futbolista muy relevante en ese sentido. Actualmente se encuentra jugando en la Lazio de Italia, donde está teniendo continuidad y minutos, y es ahí donde tenemos que mencionarlo para saber que puede seguir siendo convocado con vistas a futuro. Y de hecho ya había sido citado por Scaloni en 2 de las 3 fechas FIFA que se jugaron entre septiembre y noviembre del 2023. Es decir, es un nombre que el entrenador viene siguiendo de cerca desde hace rato. Está claro que es muy difícil competir con los dos jugadores que hoy por hoy se pelean por ser titulares en la referencia área de la selección argentina, porque Lautaro Martínez y Julián Álvarez son 2 futbolistas de primer nivel mundial, y la realidad es que es muy complicado para Castellanos ganarse ese puesto. Pero aún así, sumando minutos de a poco, con continuidad en su equipo, y quién te dice que de acá a 2 años, cuando se juegue el Mundial del 2026, puede llegar a ocupar un lugar que hoy quizás no nos imaginamos, pero no deja de ser un futbolista con unas aptitudes verdaderamente bárbaras, que ya cuando jugaba en el fútbol de los Estados Unidos, en el New York City, donde fue elegido el mejor jugador de la MLS, sabíamos que en algún momento le iba a llegar la hora de vestir la casaca albiceleste. Después iba a tener que aprovechar su oportunidad, así como sucede con absolutamente todos los jugadores que en algún momento se ponen la casaca del país vigente campeón del mundo. El hecho de jugar en la Lazio le va a permitir seguir formando parte de la delegación el año que viene. Veremos si puede empezar a sumar más minutos. En lo que respecta a las 3 fechas FIFA de este 2024, fue citado en septiembre, no fue citado en octubre y volvió a ser citado en noviembre. Ya en septiembre había ingresado también en los últimos minutos de la victoria 3-0 ante Chile, es decir, de las 6 fechas FIFA que hasta ahora se jugaron correspondientes a eliminatorias sudamericanas, Castellanos ha sido citado en 4, en más de la mitad. Lo que otra vez confirma que Scaloni lo tiene bastante presente como para formar parte del recambio en ofensiva, más allá de que por lo pronto Lautaro Martínez y Julián Álvarez no son 2 futbolistas de una edad avanzada y lo más probable es que vayan al Mundial 2026, pero dependiendo de cuántos nombres tenga que llevar cada selección, Castellanos podría aparecer como una alternativa más que importante, siempre y cuando, y lo repito una vez más, siga teniendo continuidad, regularidad y un buen nivel en la Lazio de Italia, que es algo que hoy está mostrando y que seguramente tanto él como el cuerpo técnico de la selección argentina esperan que siga teniendo durante toda la temporada. Está claro que hay muchos jugadores que sumaron minutos en esta fecha FIFA, pero después el resto de futbolistas que jugaron son los jugadores lógicos, es decir, aquellos que son habitualmente titulares o aquellos que son primeros suplentes. Más allá de que, por ejemplo, Facundo Medina sumó 1 minuto en el segundo partido, me parecía apropiado hablar de estos 3 que son los que más importancia tuvieron. Uno por haber jugado 1 partido y medio cuando era el 5º defensor central, otro por haber hecho su debut oficial con la selección argentina mayor, y el tercero, si bien sumó pocos minutos en el primero de los partidos, como dije recién, fue ya convocado en 4 de las 6 fichas FIFA que se llevaron a cabo correspondientes a eliminatorias sudamericanas entre finales del año pasado y finales de este 2024, es decir que es considerado por el DT. Y además hay que tener en cuenta que los 3 están sumando minutos en sus respectivos equipos, así que veremos si de cara a lo que va a ser la fecha FIFA de marzo, donde se jugarán las jornadas 13 y 14 de las clasificatorias de la Conmebol rumbo a la próxima Copa del Mundo, vuelven a ser citados o si Scaloni seguía por convocar a otros futbolistas.